Muy buenos días a todos. Os damos la bienvenida a este primer encuentro de Forbes y Minsait Payments, la filial de medios de pagos de Minsait, una compañía de Indra. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este día, esta jornada tan especial. Hoy vamos a compartir reflexiones, vamos a compartir perspectivas, también aprendizajes sobre el ecosistema de pagos en España. Y es que la forma en la que recibimos, en la que hacemos los pagos, se está transformando a medida que nos adentramos en la era tecnológica. Estamos avanzando, además, de una manera muy rápida hacia sociedades sin efectivo y se espera, por supuesto, que esto se convierta en norma en todo el mundo. Y en este sentido, España sigue liderando el uso del pago sin contacto en una industria que está marcada por el empuje de las fintech. Estos son datos del 12º informe de tendencias de medios de pago elaborado por Minsait Payments que vamos a analizar hoy más adelante. Y desde Forbes, como altavoz empresarial que es, han querido, por supuesto, hacerse eco de todo esto y por ello nos hemos reunido todos aquí en este auditorio El Beatriz. Un encuentro, como decía, que va a ser muy especial porque vamos a tener esa oportunidad también de compartir la manera en la que están trabajando las empresas españolas en cuanto a métodos de pago. Pero antes de dar comienzo a la jornada, vamos a mostraros un vídeo que refleja todos los territorios en los que Forbes ha ejercido como un amplificador empresarial. Vamos a verlo. Pues como hemos visto, empresas del sector energético, banca, telecomunicaciones, de distribución, entre muchos otros. Ámbitos muy diferentes entre sí, pero que se encuentran y encuentran en Forbes su medio para compartir proyectos, para compartir ideas y con los que hacer crecer sus empresas y, por tanto, toda nuestra sociedad. Y ahora sí, para dar la bienvenida a este encuentro, me gustaría que recibiéramos en el escenario al director general de Forbes en España, Ignacio Quintana. Tras Ignacio va a tomar la palabra Luis Abril, consejero ejecutivo de Indra y director general de Minsait. Así que un fuerte aplauso, por favor, para Ignacio Quintana. Y le escuchamos. Buenos días y bienvenidos a todos. Bueno, como me han presentado, soy Ignacio Quintana, director general de Forbes, y para mí es un placer y un honor poder presentar esta jornada que, bajo el título de Leading Payments Day, pues va a recoger todas las nuevas tendencias y toda la transformación digital que se están produciendo en los medios de pago. Quiero agradecer a Minsait que nos hayan elegido como socios en este camino. Ellos llevan haciendo una jornada parecida a esta o similar a esta ya unos años y yo creo que hoy empezamos un nuevo camino juntos porque queremos seguir siendo su altavoz para hacer esto más grande. Minsait, empresa líder en el sector, empresa del grupo Indra, creo que es verdaderamente un ejemplo para poder compartir con todos los que luego a lo largo de la jornada van a participar, que son representantes de empresas que están ahí en este sector y que cada una tiene lógicamente una forma de ver, una forma de opinar y una forma también de contar lo que se está produciendo. Voy a hablar un poquito de Forbes, no mucho. Como saben ustedes, Forbes es la marca americana de 106 años de vida. En España estamos cumpliendo el 10º aniversario. Este año, durante todo el año, estamos cumpliendo 10 años. Estamos saliendo fuera de Madrid y estamos teniendo experiencias verdaderamente maravillosas donde somos capaces con esta marca de concentrar a nuestro tejido empresarial, a nuestro tejido de empresarios
que al final es nuestro foco. Y verdaderamente que en estos 10 años hemos evolucionado, no solamente haciendo una revista que cuidamos y mimamos todos los meses, como si no hiciéramos otra cosa, sino haciendo estas cosas como la que hoy nos ha venido aquí a ocupar, ¿no? No quiero hoy enrollarme porque yo no soy voz para hablar de los muchos temas que se van a tratar durante toda la jornada con gente muy interesante. Creo que vamos a aprender mucho. Doy las gracias a Minsight y a su CEO y a su director general, a Borja y a Luis, porque nos hayan elegido como socio y como partner. Yo creo que hoy vamos a aprender un montón de cosas del momento en el que estamos viviendo en algo que forma parte de nuestras vidas, que es el medio de pago, y espero que para todos ustedes sea también de igual interesante que lo va a ser para nosotros. Nada más, agradecerles a todos su presencia y yo daría la palabra ahora a Luis también para que nos acompañe en estas palabras de bienvenida. Gracias a todos. Buenos días. Bueno, muy buenos días a todos. Yo antes que nada quería daros las gracias también. Gracias a todos los que nos estáis acompañando hoy en esta cita anual de medios de pago, porque al final para Minsight, pues la verdad es que es un placer y una oportunidad única el poder compartir ideas y visiones con entidades de primer orden y con personas como las que estáis aquí hoy con nosotros. Gracias también a Forbes, Ignacio y equipo por su colaboración en la difusión y preparación de este evento de Leading Payments, que nos va a permitir, en el fondo, debatir hoy sobre los medios de pago del mañana. Yo tampoco me voy a enrollar mucho, pero antes de dar paso a las diferentes sesiones, que yo espero que sean de gran interés, a modo de introducción, sí me gustaría empezar por detenerme un momento en la actualidad, ¿vale? Para reflexionar sobre algunos acontecimientos que estamos viviendo en los planos económico y social, que creo que son relevantes a efectos de este evento y a efectos del mundo de los medios de pago. Porque, en el fondo, si nos fijamos, tras una década de expansión monetaria con tipos de interés bajos y con cierta continuidad, como digo, pues no sé si 10 años, casi 10 años, hoy tenemos por primera vez en mucho tiempo encima de la mesa unas cuantas cosas, menciono algunas sin ser exhaustiva, que nos ponen en un escenario bastante único. Y como digo, menciono algunas. El enquistamiento de un conflicto bélico como el de Rusia y Ucrania. Un distanciamiento cada vez mayor entre bloques geoestratégicos globales que nos llevan a un mundo pues cada vez más dividido. Una clara dificultad en este contexto para contener las escaladas de precios a pesar de las subidas de tipos de interés. O, un elemento más, el ruido asociado a las crisis de algunos bancos, que yo creo que es un ruido menos estructural que el sufrido en crisis bancarias pasadas, pero que no deja de ser ruido, ¿vale? Y entonces, aquí, en medio de este lío, con todas estas cosas confluyendo a la vez, es donde unos medios de pago seguros, digitales y globales, pues yo creo que son esenciales para tener una economía dinámica y competitiva. Porque al final el dinero y sus mecanismos de transmisión e intercambio a través de estos medios de pago pues no son más que un reflejo de la confianza que los ciudadanos depositamos en estados y en agentes económicos, ¿vale? Y yo creo que, visto este contexto macro de actualidad, que yo creo que pone de relevancia la importancia de los medios de pago, pues aquí lo cierto es que, y esto es una buena noticia, en el mundo de los pagos yo creo que asistimos, sobre todo en los últimos 3 años, 2-3 años, a una revolución en las formas de pagar e incluso en las distintas formas de dinero. O sea, en el fondo antes, si os fijáis, nunca tantas tecnologías se habían combinado para convertir la acción de pagar en algo prácticamente invisible. En el fondo estamos viendo tecnologías que nos permiten pagar sin contacto de forma casi imperceptible, los wallets de los grandes fabricantes de smartphones, las superapps asiáticas o el llamado mobile money en países emergentes sin infraestructuras de pagos previos. O sea, todos estos ejemplos los veremos en la jornada de hoy con un poco más de detalle, pero de hecho a lo que nos llevan es a que pagamos a través de QRs, pagamos con biometría, convertimos móviles en TPVs, aplazamos pagos sin coste con el Buy Now, Pay Later, pasamos por un peaje con el coche sin pararlo y pagamos, o incluso ponemos los artículos comprados en una tienda en una caja o en una superficie con RFID y los precios se leen automáticamente. Es bastante alucinante todo esto, sobre todo si pensamos en lo que teníamos hace 3-5 años, porque todo es muy nuevo, muy reciente en el tiempo.
Y este dinamismo tecnológico pues también se demuestra, que yo creo que este es otro componente interesante, también se demuestra en el ámbito corporativo y empresarial, porque vemos continuamente inversiones y desinversiones de fintechs, de big techs, de grandes procesadoras globales, de marcas, de entidades financieras, incluso de bancos centrales, todos ellos en una pugna por ocupar una posición de dominio dentro de la cadena de valor de los medios de pago que está conformándose, ¿vale? Y por último, si queréis, para hacer todo esto todavía más interesante, pues no nos podemos olvidar de la regulación, ¿vale? Como un eje más a tener en cuenta en todos estos desarrollos, y también hablaremos de esto hoy, de la regulación en ciernes y de los estándares de la industria, como el Reglamento Europeo de Activos Digitales o la siguiente edición de la Directiva de Pagos Europea, PSD3, que sin duda contribuirán a poner orden en la evolución y en la interoperabilidad de los pagos en los próximos años. Y como digo, no me enrollo mucho más. Yo, para concluir con todo lo dicho sobre este mundo tan apasionante de los medios de pago, sí me gustaría incidir en que la tecnología en Minsait forma parte de nuestro ADN y que por eso encontramos en el mundo de los medios de pago un espacio natural en el que volcar todas nuestras capacidades. Y esto lo hacemos a través de Minsait Payments, como sabéis, nuestra filial de medios de pago, apostando de manera decidida por un sector que se ha convertido más que nunca en una industria no solo de enorme valor económico, sino de enorme valor geoestratégico. Entonces, con esto confío, como digo, en que el debate que ahora abrimos en esta jornada sea de vuestro interés y contribuya a acercarnos, como dice el lema de la sesión, un poco más hoy a los pagos del mañana. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis Ignacio, por estas palabras de bienvenida. Explicaba Luis que estamos viviendo una revolución en el mundo de los medios de pago y han sentado las bases de todos los temas que vamos a tratar hoy en este encuentro. Como decía Ignacio, y vamos a aprender mucho sobre este ámbito que sin duda nos afecta a todos en nuestras vidas. Y somos conscientes de que los consumidores tienen cada vez también más capacidad para participar en los servicios financieros gracias a su accesibilidad a través de la tecnología. Por eso las empresas deben adoptar esas nuevas tecnologías para avanzar, para evolucionar y seguir el ritmo de estas tendencias. Al hilo de esto vamos a ver ahora un vídeo que explica muy bien esta idea. Nos encontramos ante una ventana al debate sobre la innovación en la industria de los pagos. Abriéndola, entraremos en un espacio para hablar sobre los retos y oportunidades dentro del sector. Pagos más digitales y sostenibles, el auge de la financiación contextual, la batalla por el control de la experiencia del usuario y la digitalización de los nuevos flujos de pago. Para entender y abordar el ecosistema de pagos debemos centrar la mirada, no solo en las grandes entidades, sino también en los nuevos players. Y por supuesto, en el cliente, que demanda una experiencia a la medida de sus necesidades. Pero ahora, entremos. Bueno, buenos días a todos. Lo primero, sumarme al agradecimiento tanto de Ignacio y Luis por poder contar con ustedes, ¿no? en una sesión como la de hoy. Muchos ya conocerán el informe que publicamos año tras año con la colaboración de AFI, ¿no? Y en el que abordamos las tendencias principales en diferentes geografías en América y en Europa, y que en esta ocasión les voy a traer una breve introducción, ¿no? Del contexto general que viven los pagos en España desde el punto de vista de los retos y las oportunidades, con el objetivo de que luego precisamente en las mesas redondas pues, se puedan abordar con una mayor profundidad, ¿no? Ahora creo que está yendo. Fantástico. Bueno, son ya más de 12 años los que llevamos haciendo este ejercicio, ¿no? de tratar de identificar qué tendencias pueden ser más relevantes. Es verdad que uno de los entendimientos a los que hemos podido llegar después de todo este tiempo es que precisamente es el propio contexto de cada economía el que al final define si esas tendencias tienen más o menos intensidad, velocidad o cuál es su punto de introducción, ¿no? Pero sí que es verdad que luego al final siempre acaban llegando. Si a esto le sumamos que hay un dinamismo y una complejidad
creciente, ¿no?, en la industria en la que nosotros estamos, se hace realmente difícil, ¿no?, calibrar cómo esas tendencias somos capaces de observar o identificar cómo se pueden transformar en vectores de crecimiento con un impacto potencial en la industria de los pagos, ¿no? Y al mismo tiempo saber cuándo se puede producir ese impacto, ¿no? Y para prueba de ello, estas 13 tendencias que hemos mapeado y que les presento aquí, es muy claro cómo solo hay consenso dentro de los expertos en una de ellas. Seguramente esto mismo lo hacemos hace unos años y no hubiésemos visto esa dispersión en cuanto a las respuestas, ¿no? Luego, es difícil identificar qué vectores de crecimiento hay. Y es que, al final, cuando hablamos de Open Banking, cuando hablamos de Embedded Finance, cuando hablamos de la convergencia entre el software y el pago, al final, cualquiera que sea la tendencia, lo que vemos es que está generando cambios importantes, ¿no?, en el ecosistema de los pagos. Luego, la reflexión aquí o el racional es ¿y cómo se articulan estos cambios?, ¿no? A mí me gusta pensar que, al final, con independencia de las tendencias que queramos meterle foco, en líneas generales podemos decir que hay 3 claros drivers, 3 grandes categorías que agrupan esas tendencias, ¿no? En primer lugar, la digitalización del instrumento de pago. O sea, en los últimos 10 años hemos visto una innovación exponencial en lo que se refiere a los pagos del consumidor, hasta el punto de que nos encontramos con un consumidor que puede pagar o un comercio que puede cobrar en cualquier lugar y en cualquier momento. Pero el reto es precisamente el habilitar que puedan hacerlo con el medio que ellos prefieran. Esto me engancha con el segundo de los drivers, ¿no? Es decir, en un contexto de multiplicidad de medios de pago, cobra más relevancia la propia experiencia de pago que el instrumento como tal. Y al mismo tiempo, cómo esa experiencia queda perfectamente integrada en la que se está ofreciendo a nivel global a ese usuario, ¿no? Esto está dando pie a que precisamente pues, entidades financieras y no financieras luchen, entre comillas, por ese control de la experiencia de pago, ¿no?, como factor crítico. ¿Se escucha? Vamos con el tercero de los drivers, ¿no?, los nuevos flujos de pago. Básicamente lo que estamos viendo aquí, y todo apunta, es a que precisamente la innovación se va a trasladar a lo que llamamos nuevos flujos de pago, que básicamente son esos espacios donde se producen transacciones, especialmente los entornos B2B, P2P o el de las administraciones públicas, donde hay un recorrido gigantesco tanto en lo que se refiere a las nuevas formas de pago como a las nuevas formas de cobro. Y no quiero dejar a un lado un cuarto factor que me parece interesante y que creo que la industria está evolucionando, si bien todavía queda, que tiene que ver con el ir más allá de lo que es la propia transacción, ¿no? Es decir, y por esto a donde quiero llegar es, si queremos tener un entendimiento correcto del cliente, debemos de entender los procesos de pago ya no solo como un proceso meramente transaccional, sino como un proceso del que se puede extraer y explotar los datos, ¿no? Y estamos viendo casos súper interesantes como la autorización contextual, ¿no?, donde unimos los datos de un procesador, como podemos ser nosotros, con los que pueda tener, pues, por ejemplo, un marketplace, ¿no?, de cara a optimizar esos procesos de autorización. 2020 es el año o el punto de inflexión en cuanto a la digitalización de los pagos en España. Básicamente, podemos decir que en estos 2-3 años, la digitalización básicamente lo que ha hecho es fortalecer una serie de fundamentos que están siendo claves a la hora de determinar cómo pagamos hoy día, pero también lo van a ser a la hora de definir cómo lo vamos a hacer en un futuro próximo, ¿no? Destacar un poco en base a las respuestas también obtenidas por los expertos. En primer lugar, la adopción masiva de la tokenización. Conforme crece el e-commerce, conforme la digitalización de la tarjeta impulsa el uso de billeteras digitales y wearables, donde además el caso de España es especialmente interesante porque la adopción es alta. Le sigue el pago móvil, precisamente esa convergencia entre el software y el pago y cómo precisamente el usuario cada vez se vuelve más móvil en comercio físico, comercio online e in-app. Generalización del pago contactless. Ha sido fundamental en la disminución que veremos ahora del efectivo en los últimos 3 años. El 67% de las tarjetas o de los pagos con tarjetas ya son contactless. La inmediatez como un recurso que demanda el propio usuario. Esto es especialmente interesante porque al final yo creo que los pagos reales, o sea, los pagos en tiempo real han llegado ya para quedarse. Yo creo que ese convencimiento lo tenemos todos. Y la inmediatez ya se está solicitando en la liquidación, en la conciliación, en la disponibilidad, en la información de pago, en todo, ¿no? Biometría, uso de la biometría y el aspiracional, ¿no?, que se comentaba antes, de los pagos invisibles.
Especialmente interesante todavía el recorrido que falta, ¿no? Los métodos de pago, autenticación tradicionales siguen siendo dominantes, si bien es cierto que la biometría empieza a pujar fuerte. Y por último, la financiación contextual. Es verdad que sube el valor de las transacciones en cuanto a la tarjeta de crédito, pero empieza a diversificarse el crédito hacia nuevas fuentes como el Buy Now, Pay Later. España. España es un país donde han crecido la adopción de los pagos digitales en los últimos años, yo diría que notablemente, pero es verdad que somos un país donde, al fin y al cabo, nuestra economía está completamente orientada al efectivo, ¿no? El efectivo sigue siendo el rey, tanto en comercios físicos como en pagos entre particulares, pero es interesante porque ya empezamos a ver cómo las tarjetas y, sobre todo, yo destacaré aquí el auge de las billeteras digitales, empiezan a ganar espacio a ese efectivo en la parte de comercio físico. En la parte de los pagos P2P, ¿no? Entre particulares, tenemos el caso de Bizum, ¿no? Que es referencia a nivel global y que va a ser especialmente interesante, ¿no? con la hoja de ruta que tienen ahora de entrar, ¿no? en comercio físico y comercio online, ver cómo estos gráficos evolucionan. Especialmente interesante es que el efectivo efectivamente ha disminuido, y ha disminuido bastante en consideración con el año 2019, antes de la pandemia, una disminución del efectivo que, entre otras cosas, se ha visto intensificada precisamente porque el desplazamiento que ha habido de las compras online a las compras, de las compras físicas a las compras online se ha concentrado precisamente en sectores que son especialmente intensivos en cuanto al efectivo. Ahí va. Compras online. Compras online, lo que estamos viendo es un aumento en cuanto al grado de adopción y el grado de popularidad de los medios de pago alternativos. Disculpa, que es que se está cambiando aquí, perdona. Compras online, lo que les comentaba. Se ve claramente un crecimiento en cuanto al uso de los medios de pago alternativos en toda Europa. Es verdad que tiene diferentes sabores o sensibilidades en función del país o la región de Europa, pero sí que es cierto que la tarjeta sigue teniendo una posición dominante en el caso de España con un 59%, ¿no? Y esto me lleva a una reflexión que yo quiero compartir con ustedes, y es que en los últimos años, yo creo que con el auge de las transferencias inmediatas, hubo un debate, ¿no? en torno a la posible canibalización de unos a otros. Y yo creo que eso ha generado una sensación extraña, ¿no? A veces de entender la tarjeta como si fuera simplemente un mero commodity, ¿no? Y yo creo que nada más lejos de la realidad. Al final lo que estamos viendo es que la tarjeta se está consolidando en transacciones que son innovadoras. Y a ello está contribuyendo precisamente el auge de fintechs, neobancos, plataformas digitales, que de alguna manera lo que han hecho es propiciar que aparezca una nueva ola de emisores de nueva generación que utilizan, o mejor dicho, que ofrecen a través de APIs la posibilidad de poder personalizar, crear, ejecutar un programa de tarjetas escalable y sobre todo muy enganchado a estos casos de uso. Cuando hablo de casos de uso innovadores me refiero, por ejemplo, a una tarjeta de un solo uso para el Buy Now, Pay Later. Me refiero a habilitar los pagos con criptomonedas a través de una tarjeta. Siguen siendo residuales, pero están resolviendo el caso de uso. O, por ejemplo, las soluciones Visa Direct, MasterSend, ¿no? donde claramente el hecho de que tú puedas habilitar el pago en tiempo real de una tarjeta a otra, bueno, seguramente va a dar mucho que hablar en cuanto a las remesas. Yo creo que cuando pensamos en los cambios de los hábitos de pago, yo creo que es importante tener en cuenta que efectivamente el usuario cada vez demanda el poder pagar con pagos digitales. Pero ¿qué factores o qué motivos son los que están siendo determinantes en todo esto? Accesibilidad, preferencia, aceptación. Accesibilidad a diferentes medios de pago. A día de hoy al efectivo todos podemos acceder, tener una cuenta también, tener una tarjeta también. Sin embargo, en estos nuevos medios de pago digitales que aparecen, esa accesibilidad ya no es tan similar. Y se añade un problema que yo creo que también es importante destacar, de educación financiera. ¿Hasta qué punto el usuario, el consumidor, el comercio es consciente de qué diferencias hay entre un instrumento de pago u otro, por ejemplo? Preferencia y aceptación. Aquí voy a entrar un poco más en detalle porque me parece que es interesante. Hemos hablado del comportamiento en cuanto al uso de los pagos, ¿no? En lo que se refiere a la preferencia, podemos decir que los pagos digitales ya están en el top of mind, ¿no? de los consumidores. Prácticamente las tarjetas dominan en los tres canales, presencial, online y in-app. Aquí hay una reflexión también interesante, que es verdad que cuando esto lo planteamos, pues pensábamos que íbamos a encontrarnos con un ecosistema diferencial.
en lo que es canal online, vamos a decir web, y del canal in-app, de la misma manera que se aprecia en cuanto al canal presencial y al canal online, ¿no? La realidad ha sido que no, es decir, el consumidor a la hora de pagar se comporta igual cuando lo va a hacer desde una web que cuando lo va a hacer desde una aplicación. Esto nos parecía muy interesante por todo el auge de las embedded finance, de cómo la experiencia de pago se fusiona dentro de la propia experiencia del negocio. El contexto de pago tiene una importancia decisiva en la elección del medio de pago preferido. El efectivo todavía domina espacios muy concretos, sobre todo de los pequeños importes. Los pagos recurrentes son dominados por los pagos desde cuenta. Y luego tenemos la tarjeta, que siempre está en primera o segunda posición, ¿no? Luego podemos decir que al final nos encontramos con un usuario que lo que quiere ahora mismo es ir con una cartera de diferentes medios de pago y poder pagar en base a la elección que quiera hacer en el momento del comercio. Otro de los puntos críticos que sí que quería mencionar, a día de hoy no es un factor crítico en cuanto a la preferencia del instrumento de pago, pero lo va a ser. Y tiene que ver con lo que denominamos, ¿no?, los pagos sostenibles. Es decir, hasta qué punto el usuario, el consumidor, es consciente de cómo, cuando paga, ese instrumento de pago bueno, pues contribuye más o menos al deterioro del medio ambiente. Y en ese sentido, en España hay un recorrido interesante, pero también es oportuno destacar que es un país donde ya hay una preocupación, ya hay un grado de conciencia importante, ¿no? Entonces, creo que esto es algo que va a dar que hablar próximamente, ¿no? Y en cuanto a la aceptación que comentaba antes, puede parecer curioso, pero a día de hoy todavía hay un problema claro en cuanto a la aceptación del instrumento de pago, al menos el preferido. Casi la mitad no ha podido hacerlo en alguno de los momentos. Y en cuanto a las explicaciones, pues al final muchas veces encontramos que por un lado recae tanto en el instrumento porque no ha funcionado correctamente, o bien en el propio comercio, pues porque no tenía el instrumento con el que aceptarlo. Y esto, ya para acabar, me engancha con la última, con la reflexión que comentaba anteriormente, ¿no?, cuando hacía esa visión de los 3 drivers, ¿no?, y cómo los cambios se articulan. Efectivamente, la innovación se va a focalizar en los próximos años en esos nuevos flujos de pago, esos nuevos espacios donde tienen lugar estas transacciones que por lo general han sido, yo creo que, más descuidadas. Y esto habilita varios espacios de oportunidad especialmente interesantes. Yo creo que los pagos del consumidor, decía antes que la innovación ha estado focalizada los últimos 10 años en este tipo de flujo. Todavía queda recorrido, ¿no?, por los retos que hemos visto en cuanto a aceptación, en cuanto a preferencia, etcétera, etcétera. Sí destacaría la internacionalización del comercio, y esto va muy relacionado con el auge de los pagos transfronterizos, otro de los grandes retos, y el cómo muchos de los comercios están evolucionando hacia modelos de suscripción. Especialmente interesante porque cuando hablamos de suscripción hablamos de pagos recurrentes, donde las transferencias, los pagos desde cuenta siempre han dominado, y donde yo creo que en breve vamos a escuchar también hacer ruido a las tarjetas, ¿no? Digitalización del comercio. Aquí lo que destacaría, sobre todo, más allá de los pagos transfronterizos, también es el auge de estos nuevos modelos, marketplace, que al final tienen que, por debajo, ¿no?, tienen un sustento de diferentes comercios, ¿no? Por lo tanto, hay un flujo de pago también importante, complejo, que optimizar. En cuanto a la generación del valor del usuario, yo creo que hay básicamente dos líneas. Por un lado, bueno, pues en la nueva economía en la que estamos aparecen empresas muy focalizadas a servicios on demand, a la sharing economy. Y efectivamente, bueno, pues eso también implica que hay unos retos asociados en cuanto a cómo optimizar esos pagos que tienen que ser más rápidos a los propios trabajadores, ¿no?, los riders o los conductores de un Cabify. Y especialmente interesante los pagos de remesa, sobre todo por la cantidad de dinero, ¿no?, que se mueve, en el caso concreto de España, ¿no?, hacia Latinoamérica. Digitalización de la administración pública, creo que es el otro punto pendiente. Siempre se ha hablado, y creo que es otro de los puntos donde vamos a ver, sobre todo, la innovación muy focalizada en cómo aparecen medios de pago y nuevas formas de cobrar muy focalizadas a optimizar la experiencia tanto del consumidor, que tiene que pagar a la administración, como la empresa o la corporación, que también debe hacerlo. Y con esto, bueno, es una breve introducción. Se abordará con mucha más profundidad ahora en las mesas redondas. Agradecerles su tiempo. Y bueno, cualquier cosa que necesiten, por supuesto, en el coffee break o luego posteriormente, pues encantado de estar accesible para ustedes. Muchas gracias. Fantástico, Alberto. Muchísimas gracias.
por esta charla. Muchísimos datos interesantísimos los que nos ha ofrecido, sobre los que seguro que vamos a seguir reflexionando a lo largo del día. Nos estaba comentando Alberto que el ecosistema se está transformando, sin lugar a dudas, ¿no? Les damos cada vez más valor a la sostenibilidad, este es un dato muy interesante, y los pagos ya son mucho más que eso. Nos pueden aportar mucha información y muy relevante, además, muy valiosa. Queda recorrido, pero también ha quedado claro que hay muchas oportunidades que poder aprovechar. Vamos a continuar con el primer bloque y ahora vamos a tener la ocasión de analizar en profundidad los cambios que se están produciendo en el sector. Y lo vamos a hacer en una fantástica conversación con el título de Disrupción en los medios de pago. Y voy a solicitar a los ponentes que nos acompañen en el escenario a continuación. Ellos son Javier Rey, director de Minsait Payments, Eduardo Prieto, director general de Visa España, Alejandro Vanegas, vicepresidente de Desarrollo de Negocio de Mastercard España, y va a moderar esta mesa redonda Eva Pla por parte de Forbes. Así que tenemos ya preparado el escenario para ellos. Les damos un aplauso, por favor, mientras que nos acompañan. Muchísimas gracias. Y Eva, te cedo el testigo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bienvenidos a todos. Bienvenidos a vosotros tres. Les he pedido el favor que, aunque atente contra la caballerosidad, que entraran ellos primero. Creo que así estamos. Uy, yo tengo que mover esta silla, perdonadme, que si no, no les veo la cara. Hay que un poco... Ah, pues no. Chicos, bueno, da igual, no hay problema, no hay problema. Lo movemos. Es que me gusta veros la cara, ¿no? Así, muchas gracias. Al final, caballerosidad ante todo, di que sí. Muchísimas gracias. Bueno, bienvenidos. No quiero robar, ¿ves? Ya nos hemos comido un minuto. Nada, que vamos con el tiempo justo. Acabamos de escuchar a Alberto, ha hecho un poco una visión global, ¿no? de las conclusiones que se pueden desprender de este estudio. Estamos hablando de disrupción en medios de pago y cómo la innovación está cambiándolo absolutamente todo. Vamos a intentar dar un poquito más en profundidad una visión, una perspectiva, una reflexión sobre algunas de las conclusiones. Una de ellas lo vamos a hacer, como bien decía, con Javier Rey, director de Minsait Payments, Eduardo Prieto, director general de Visa España, Alejandro Vanegas, vicepresidente de Desarrollo de Negocio de Mastercard en España. Vamos a hablar de tarjetas, sí, vamos a hablar de tarjetas. Pero, de hecho, hablando de innovación, en los últimos años decíamos que ha habido una proliferación, ¿no? de medios de pago. ¿Realmente? Y esa es mi pregunta, porque las tarjetas parece ser que son las únicas que siguen aglutinando esa universalidad, ¿no? ¿Realmente hay una demanda real por parte del consumidor de nuevos medios de pago? Arrancaros, empieza. Valientes. Bueno, yo creo, efectivamente, la tarjeta, yo creo que es un medio de pago universal, ¿no? Muy aceptado, máxima aceptación. Y además, bueno, ahora están entrando otros nuevos medios de pago que están generando, bueno, se están constituyendo como muy populares dentro del uso, ¿no? Pero es verdad que la tarjeta yo creo que da un plus desde nuestro punto de vista y se convierte en un raíl sobre el que se están construyendo diferentes casos de uso. No confundamos el caso de uso con el raíl sobre el que se soporta, ¿no? Entonces, en ese sentido, es más, los experimentos que se han tratado de hacer o tratando de utilizar otros raíles, como por ejemplo es el de criptomonedas, al final tenían un reto que es pues conseguir el pago cotidiano, el pago en comercios, que al final no lo han conseguido y han tenido que utilizar o bien el pago con cuentas, pero sobre todo el pago con tarjetas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí, se está produciendo una evolución en los nuevos métodos de pago, bien, pero al final soportado sobre dos raíles básicos, que es el pago por cuenta y el pago con tarjetas. Nosotros pensamos que más que hablar de tarjeta, me gustaría hablar más de credencial de pago, porque al final la tarjeta es un soporte en el que después se puede poner en muchísimos dispositivos. Y yo creo que hay una demanda, lo hemos visto en los datos que presenta hoy este informe, que van cambiando año a año. No hay una previsibilidad de cómo van a evolucionar los próximos años y esa disparidad de oportunidades que vemos. Lo que sí vemos, y yo creo que es una novedad, es que el consumidor cada vez es mucho más demanding de experiencias buenas de usuario, que la tecnología, y me gusta mucho el concepto de innovación exponencial, porque no sabemos hasta dónde vamos a llegar. Hay una demanda no solamente de usuarios, de empresas, sino también de jugadores que están entrando en el entorno de los medios de pago
que lo vemos día a día, nuevas fintech, nuevas que entran en la capa de valor o en la experiencia de usuario. Y después que creo que tenemos todos los elementos para ofrecer, pues con tecnología contactless, el que la tarjeta, que es el soporte físico, ¿no? Pues en un móvil, en un wearable, en un anillo, en pagos invisibles, pues que realmente, que sobre esa, como decía, sobre esa credencial de pago, pues puedas añadir muchísimas capas de valor. Y en España, además, estamos en un mercado en el que creo que tenemos una infraestructura y unos jugadores de entidades financieras, de facilitadores, yo creo de los más innovadores del mundo, y tenemos todavía mucha oportunidad de crecer. Cuando estamos en las grandes ciudades pensamos que todo se puede pagar con tarjeta, que desde una barra de pan a cualquier otro pago, pero hay mucha más vida, hay oportunidades, hay soluciones de pago de P2Ps, de administración pública, de transporte, y yo creo que en concreto en España creo que tenemos todavía muchísimo recorrido y muchísimas oportunidades de generar pagos electrónicos en España. Completamente de acuerdo, ¿no? De hecho, si vemos la transformación que ha tenido el sector medios de pago los últimos 3-4 años, es un avance de casi 10 años, ¿no? De donde veníamos en 2020 a cómo estamos ahora mismo en 2023. Y esto ha venido porque los usuarios demandan más inmediatez, pagos que se realicen en una experiencia que ellos controlan, que entienden, segura. Y por ahí un poco más de datos, nosotros hemos visto, volviendo un poco a la preponderancia de las tarjetas, que completamente de acuerdo, lo estamos viendo en casi todos los mercados, ¿no? Que sigue siendo un medio de pago universal, seguro, que los usuarios se sienten cómodos, y en un ejercicio que hemos hecho reciente, en nuestro barómetro de pagos digitales, hemos visto cómo el pago contactless es el pago preferido por los usuarios en España, con un 80% de preponderancia, seguido y de forma increíble por los pagos móviles, que, como decía Eduardo, España probablemente sea uno de los mercados más avanzados en esto en toda Europa, donde ya 1/3 de los usuarios en España están habituados y quieren usar este medio de pago, que lo utilizan tanto en compras online como en compras físicas, seguido de evidentemente los componentes wearable que cada vez se usan más, ¿no? Y que permiten. Pero evidentemente esto coexiste en España con el efectivo. Recientemente ha sacado Banco de España un estudio donde todavía, pues lo que le decía Alberto antes en el informe de Minsight, 64% de los usuarios todavía siguen utilizando colocar, y bastante recorrido ahí por recorrer, pero sí que estamos viendo interés en haciendo los medios de pago, como el ámbito cripto, y además teniendo en cuenta la normativa MiCA que viene ahora en abril, pues yo creo que esto va a avanzar un poco en que se vayan explorando vías ahí, aunque estoy de acuerdo con Javier que esto todavía tiene vías de recorrido y ámbito cuenta a cuenta, donde yo creo que se está viendo, pues en el caso de Bizum y otros mercados, otras formas, y como también marcas internacionales estamos habilitando otros casos de uso de tarjeta que pueden emular pagos cuenta a cuenta a través de pagos instantáneos. Bueno, habéis comentado, acabas de mencionar el efectivo. De hecho, parece, ¿no?, como que tiene mucha más, más relevancia el contexto donde se hace un pago o un gasto que en sí el medio, ¿no? De hecho, por ejemplo, hablabas del efectivo, es lo más recurrente, ¿no?, en pagos instantáneos, en pequeñas cantidades, pero, por ejemplo, parece que elegimos más, lo decía antes también Alberto, elegimos más el pago a cuenta, pues en lo que es aquello recurrente, domiciliaciones, etcétera, etcétera. ¿Creéis que el usuario está más por demandar pues esos nuevos casos de uso de sus medios de pago que en sí nuevos medios de pago? Desde nuestro punto de vista, lo que tenemos que hacer... Sí, esa cartera de instrumentos que decíamos antes. Desde nuestro punto de vista, lo que creemos es que hay que dar opciones al usuario de cómo quiere pagar. El usuario tiene que ser libre de poder pagar de diferentes formas según el contexto. Lo que sí que hemos visto es una transformación donde, digamos, los medios de pago tradicionales, como el efectivo, que se utilizan efectivamente en pagos pequeños y demás, pues esto ha sufrido un cambio radical en los últimos años y cada vez vemos cómo se hacen pagos pequeños con medios de pago electrónicos como las tarjetas y todo va a depender de que cumpla con los criterios que hablábamos antes, ¿no? De que la experiencia de usuario sea buena, de que sea seguro la forma que hago el pago y de que, digamos, la facilidad de ejecutar el medio de pago. Y en Perdona, Alejandro, entonces, esa tendencia que decíamos, que el efectivo sigue siendo el rey, ¿crees que va a cambiar? Vamos, solo hay que ver las dinámicas de tendencias que hemos visto en los últimos 3-4 años, va a cambiar radicalmente. Una cosa que ha cambiado radicalmente ha sido que, digamos, el medio de pago electrónico se puede utilizar cada vez en más sitios.
El crecimiento de aceptación de pagos electrónicos en España ha crecido y está muy por delante de otros países en Europa. Y entonces eso va a habilitar que cada vez más los usuarios tengan más opciones a la hora de pagar, porque la clave es que el usuario pueda elegir si quiere pagar con un medio de pago u otro, ¿no? Entonces yo creo que para mí esa es una de las claves. Luego vamos a hablar también de eso. Yo creo que, a ver, ambas patas yo creo que son importantes. Es decir, ofrecer la máxima número de instrumentos de pago y una buena experiencia de usuario, pero siempre que aporte valor sobre lo que existe actualmente. Entonces, siempre hablamos, ¿no? Una experiencia de pago que sea fácil, que sea sencilla y que sea segura, porque siempre funciona. Y el nivel de inversión, el nivel de tecnología que hay que hacer para que las cosas funcionen no solamente cuando pagas con una tarjeta, que es pagar, no, cuando te tienen que hacer un reembolso, cuando tienes algún problema con la mercancía, cuando si compras online y entonces no te llega la mercancía, saber que tienes unas herramientas en las que te protegen si algo no va bien, ¿vale? Y después también otro punto importante es que yo creo que la tendencia de los pagos digitales va a seguir creciendo, lo llevamos viendo en los últimos 10 años, con la innovación y con las herramientas que estamos viendo, y el pago con móvil es uno de los ejemplos en el que en España pues más del 20% de todos los pagos que se hacen en punto de venta se hacen a través de un terminal móvil. Sí. Va a ir poco a poco ganando terreno al efectivo. Y al final, pues dices, no, pagos de pequeño importe es mejor hacerlos en efectivo. Bueno, cuando hablas con grandes cadenas de alimentación, lo que te dicen es que ellos prefieren que el pago sea con un medio de pago electrónico. Es mucho más rápido, mucho más ágil, no tiene que gestionar efectivo, gestiona mucho mejor las cajas. Es decir, ¿por qué para un pago de menor importe el efectivo es más rápido? Y solamente sirve cuando estás esperando, que siempre vas buscando a ver qué caja tiene menos gente, y como alguien de delante pues saque un billete, pues va a tardar más que si pagas con una tarjeta, o con un móvil o con un wearable. Entonces yo creo que eso va a ser una tendencia, y lo vemos año tras año en los estudios que se van publicando de las diferentes fuentes, que vamos ganando terreno al efectivo porque es mucho más eficiente, porque es mucho más seguro y porque aporta valor al que realmente hace el pago. Porque de toda la experiencia de compra, lo que último te tienes que acordar es de la forma de pago. Y yo creo que ahí es donde todos estamos enfocados a que sea la forma de pago con la menor fricción, lo más fácil y lo más seguro. Porque solamente nos acordamos de la seguridad cuando algo falla. Bueno, yo no sé, desde luego lo planteaban antes también, parece que todo esto y tanta disrupción tecnológica está llevando como a un sistema donde, además lo vemos también en las tendencias de consumo, ¿no? Se está fomentando mucho el alquiler de productos, ¿no? Entonces, está llevando todo, ya no solo la tecnología, sino las maneras de consumir, a esos pagos automatizados en los que parece que el consumidor como que ya no es consciente. Es decir, me pasan de esta plataforma al mes tanto y yo lo pago ni me entero. ¿Va a ser más importante la experiencia del pago en sí que el propio instrumento? Porque nosotros venga a hablar de instrumentos, estamos hablando todo el rato de instrumentos. Sí, bueno, si me dejáis... Sí, por supuesto. A ver, yo creo que un poco enganchando, un poco enlazando, ¿no?, con lo que comentaban Eduardo y Alejandro, yo creo que la experiencia de pago es clave, ¿no?, a la hora de elegir por parte del usuario o del consumidor cuál es su método de pago. Bien, pero no nos tenemos que olvidar que también ese método de pago tiene que generarle confianza. Y confianza es decir, que lo sienta seguro, que haya una privacidad de los datos, que no tenga problemas. O sea, siempre va a buscar la simplicidad, la rapidez y la seguridad, ¿no?, y la menor fricción posible. Entonces, estamos generando, yo creo que de forma muy acertada, con unos instrumentos o con unos raíles muy claros, instrumentos de pago o casos de uso o métodos de pago que cada vez son más automáticos y cada vez son más independientes o le generan menos fricción al propio usuario, ¿no? O sea, dicho esto, o sea, hoy día, por ejemplo, entras en comercio electrónico y pagas con un botón que pone one click. Bien, eso lo haces porque confías en la página web, en el comercio, porque no has tenido ningún problema. Si lo has tenido, como antes decía Eduardo, tienes la posibilidad de reclamar y de buscar una alternativa y una solución al problema que te ha surgido. Entonces eso lo haces y va tomando forma, con lo cual la fricción, como ves, para el usuario es prácticamente nula. Los teléfonos móviles, ¿no?, ya cada vez más estamos sustituyendo el teléfono móvil por la tarjeta, ¿no?, acercas la tarjeta. Y eso simplemente es porque
hemos tomado la confianza de que el teléfono móvil hace la misma función que hacer la tarjeta o simplemente pasar la tarjeta. O en los pagos de suscripciones, como hemos dicho, ¿no? Con cuentas o con tarjetas, etc. Yo creo que toda esa comoditización de los pagos, es decir, que haya poca fricción, pero que a la vez el consumidor lo sienta seguro, yo creo que es clave para la elección, ¿no? Y ahora yo creo que estamos dando un salto, vamos a dar un salto a otra nueva generación de pagos invisibles, entre comillas, ¿no? Yo creo que uno de ellos es los que se van a producir en el Internet de los pagos, entre máquinas. Bien, ya estamos viendo pues, acuerdos de grandes fabricantes de automóviles con plataformas de pago para el cobro automatizado de servicios que se pueden producir, ¿no? Y yo, por centrar un poco ahora el ámbito, lo diría en el ámbito de la biometría, ¿no? Que yo creo que es el siguiente estadio que vamos a vivir, y es pagar con un reconocimiento facial o con un reconocimiento de voz. Imaginaros, ¿no? Entrar en una tienda, probarte una prenda, te gusta, sales, no has hecho absolutamente nada. Me gusta, me la compro, ¿no? Y tienes un Ya cargo, está. y tienes un cargo en tu cuenta, ¿no? Entonces, bueno, eso es el siguiente estadio que tiene un recorrido. Nosotros, por ejemplo, tenemos, dentro del laboratorio de innovación que tenemos en Minsait Payments, hemos creado ya una solución de pago invisible para tiendas en retail, que se puede probar, que lo podéis ver, y la verdad es que es fantástico, ¿no? Yo creo que es un tema cultural que hay que asentar y donde hay varios retos. Uno es dotar a los comercios, obviamente, la infraestructura adecuada para que eso se pueda producir, y luego que también el consumidor empiece a entender que enrolarse en ese tipo de medios de pago es tan seguro como pasar tu tarjeta o pasar tu móvil, ¿no? Sí, solo hay que tener un poco de control con lo que se dice, no vaya a ser que de repente llegues a casa y decir, ¿cuándo he dicho yo que esto me lo llevaba? ¿No? Y de repente ves el extracto y dices, madre mía, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí hay todo un reto para la siguiente generación de pagos invisibles, ¿no? A ver, la tecnología está. Yo creo que es un periodo de adopción, de maduración, de que el cliente vea que realmente y los usuarios, y que cuando estamos hablando de experiencias de usuario y de instrumentos, ¿no? de pago, al final, a ver, podemos en una conferencia sectorial en la que todos estamos relacionados con medios de pago, la gente lo que quiere es pagar. Y pagar de una forma segura, de una forma cómoda. Y que, como decías, bueno, pues un pago invisible. Todo el mundo sabe que cuando coge un Uber o un Cabify realmente sabe que al final le van a pasar ese cargo. Pero la experiencia es fantástica. Y cuando enrolas tu tarjeta en una plataforma de televisión, pues sabes que al final de mes, pues si has consumido más, te cobrarán. Y bueno, la tecnología está para que tú en tu home banking puedas ver dónde está tu credencial de pago y dónde lo tienes en Netflix, lo tienes en HBO o la tienes en todos los comercios, porque esa credencial de pago es única para ese entorno. Y eso lleva una tecnología, una inversión, que al final lo que hay que darles toda la información y todo el poder al usuario para poder manejar esa información. De tal forma que se siente tranquilo al utilizar un medio de pago electrónico. En lugar de, bueno, es que no sé si me he llevado la camisa, bueno, pues que sepas que si cuando vayas a esa tienda, como tú has dado permiso para dar tus credenciales para pagar, que si lo haces, vas a tener una experiencia fantástica porque vamos a tener que pasar por caja, ¿vale? Pero siempre informando al cliente, ¿no? Yo creo que hay mucha tecnología. Has hablado de la biometría. La biometría, bueno, lo estamos viviendo ahora cuando pagamos con un móvil, que te autenticas con el móvil y la experiencia es fantástica. Pues imagínate cuando vayas a una tienda física, por ejemplo, o toda la información que disponemos de inteligencia artificial, que a día de hoy, pues básicamente se utiliza para mantener los niveles de fraude mínimos y para intentar frenar toda la ciberdelincuencia, pero se puede utilizar para muchísimo más. Y yo creo que hay también un abanico de posibilidades que si tienes el permiso del cliente, que hay mucho debate con el tema de los datos, si tienes lo que es del cliente, ¿por qué no me ofrecen servicios y productos que realmente se encajen a mí? Yo estaría encantado, siempre que me pregunten, claro. No recibir propuestas si tú no has pedido absolutamente nada. Has mencionado la inteligencia artificial, luego se hablará de eso a lo largo de esta jornada, porque además aquí hay mucha actualidad también y mucha incertidumbre, ¿no?, en torno a eso. Nos vamos a abrir ese melón. Me ha encantado, habéis oído. Lo que la gente quiere es pagar. Me ha encantado, porque es verdad. Lo que la gente quiere, disfrutas. Cuando puedes pagar y pagas, disfrutas, ¿no? Alejandro. Lo que la gente quiere es... ¿verdad, no? Si tienes, claro. Claro, o sea, lo que la gente quiere es pagar, es verdad. Titular. Pero nada, vamos, las entidades están felices de poder, ¿sabes?, darles facilidades para... Yo creo que es importante, aparte de que la experiencia de usuario pues, sea invisible, sea fácil,
que la infraestructura que está debajo, que los raíles que soportan todo esto, den la suficiente seguridad para que esto pueda escalar, ¿no? En la medida en la que yo tengo esa experiencia invisible en una tienda, pero luego tengo problemas porque quiero hacer una evolución y demás, no todos los raíles, todas las soluciones de medios de pago actualmente ofrecen ese nivel de seguridad, esas garantías. Y claramente aquí de nuevo yo creo que hay que volver al punto de la universalidad de ese medio de pago. Y de ahí toda la tecnología que está rodeando esto, que hace posible todo esto, aparte de la biometría, toda la parte vinculada con, digamos, con la criptografía y la tokenización, ¿no? Que permite que esas credenciales que se guardan en Netflix, en Amazon, en este tipo de marketplaces, se guarden de forma segura y que ante cualquier situación el cliente tenga claro que no va a tener ningún impacto, ¿no? Entonces yo creo que esa parte va a ser fundamental para que todas estas medidas que evidentemente van en línea con lo que quieren los clientes les den garantías para que tenga una adopción mayor, ¿no? Bueno, desde luego, lo que parece que está claro es que la tarjeta está ahí, bueno, yo no lo sé, está ahí un poco en el centro, ¿no? De hecho, muchas de las operaciones que estamos mencionando se apalancan en la tarjeta. La tokenización, sea para pagar con el móvil, sea para hacer operaciones cripto. ¿Qué papel van a jugar las tarjetas en este futuro cercano? ¿Van a ser el punto, la clave? Claro, se lo Como nos estoy preguntando preguntes a nosotros dos, te vamos a decir si quieres que empiece Javier y después apuntamos. Si quieres, doy la respuesta objetiva. Venga, de acuerdo. No, yo fíjate, están proliferando ahora mismo muchos métodos de pago no basados en el instrumento que es el pago a cuenta, ¿no? Y que es más, se están popularizando, ¿no? Tenemos casos claros, ¿no? Pagos Bizum, pagos inmediatos y otro tipo de pagos ya en comercio, pero con botón de cuenta. Pero la verdad es que cuando analizas un poco todo el contexto, ¿vale? El crecimiento de tarjetas, tanto en transacciones como en volumen, ha sido importante en estos últimos años. La tendencia y la previsión y la proyección es que va a seguir siéndolo, bien, con lo cual no va a perder un poco de tracción. Es verdad que el crecimiento sobre el raíl de cuenta está creciendo exponencialmente, pero también porque viene de una base muy inferior, ¿no? O sea, mucho menor, ¿no? En comparación con los volúmenes que han manejado las tarjetas. Yo creo que la tarjeta es un instrumento de pago muy aceptado a nivel mundial, es un instrumento de pago seguro, es un instrumento de pago que permite la reclamación del cliente, es un instrumento que al final, bueno, pues da una serie de compensaciones y que es muy aceptado a nivel global, ¿no? Universal y mundial. Yo creo que desbancar eso va a ser complicado, desde mi punto de vista, ¿no? Que va a haber unos métodos de pago popularizados, sobre todo raíles, sí, que se habla mucho, y lo hemos escuchado, de que, oye, el pago en cuenta, esto es el fin de la tarjeta, ¿no? Eso lo hemos escuchado en infinidad, por lo menos yo en infinidad de ocasiones, ¿no? Yo creo que no, yo sencillamente creo que no, y yo creo que la tarjeta va a ser un instrumento de pago muy importante y muy relevante, tanto en el corto como en el medio, y yo espero que en el largo plazo, ¿no? Porque al final es un medio de pago muy aceptado y universal. Yo creo que puede haber otros medios de pago que salgan, e incluso puede haber cambios regulatorios, puede haber cambios en monedas digitales de bancos centrales que cambien un poco el paradigma, pero sobre todo también el hábito de costumbre y la adopción del caso de uso por parte del consumidor, ¿no? Entonces yo, particularmente, mi conclusión, aunque están aquí Visa y Master, la tarjeta seguirá y seguirá muy viva. Era muy viva, no sé si de la misma manera se está transformando. ¿Vosotros creéis que va a ser ese punto central o no? Ahora viene la opinión subjetiva. O sea, digamos, yendo canal por canal, porque es la forma buena de verlo. En el mundo físico no tiene rival la tarjeta por su seguridad, por la facilidad de uso. No hemos visto el crecimiento que ha tenido tan brutal en los últimos 3-4 años en España, de usuarios que jamás utilizaban la tarjeta, que se han habituado pues, por el tema del COVID y demás a utilizarla, e incluso en entornos mixtos, ¿no? Como hablamos antes, ¿no? De pues, tarjeta enrolada en Cabify, Ubers y tal, como una herramienta de pago segura. En el mundo online hay más desafío porque hay más amenaza. En el mundo físico la experiencia de usuario es muy buena y no hay prácticamente fraude. En el mundo online hay más opciones. Y bueno, pues ahí estamos viendo cómo medidas que están tomando en el entorno del ecosistema en Bico, como Click to Pay, van a habilitar
formas de pago online donde el cliente no quiere guardar sus credenciales de forma segura y en un clic, al final, si esa experiencia de usuario es fácil, el cliente le facilita el proceso de compra y se olvida de tener que meter datos de tarjeta, pues eso probablemente va a tener más desarrollo que otras herramientas que dependen un poco pues, de que la experiencia de usuario sea buena y que además tenga el mismo nivel de seguridad y garantías que tiene el medio de pago. Y adicionalmente, las tarjetas que actualmente tenían o venían teniendo un caso de uso, pues, digamos, más concreto, estamos viendo cómo están siendo el mecanismo para habilitar otros casos de uso. Por ejemplo, el mundo de remesas, hablaba antes en la presentación de Alberto, ¿no? Cómo a través de los mecanismos de transferencia instantánea que tiene compañías como Mastercard, a través de Mastercard Send, somos capaces de mandar en menos de 30 minutos una transferencia de tarjeta a tarjeta a cualquier parte del mundo. Y eso habilita no solo casos de uso de remesas, sino casos de uso, por ejemplo, de devolución de premios, de pagos de seguros y demás. Con lo cual, las tarjetas probablemente van a ocupar un espacio importante, pero es verdad que en el mundo cuenta a cuenta, pues probablemente va a tener una evolución interesante y que en la medida en la que eso acompañe con un sistema de reglas que se equipara al mundo de tarjeta, pues podrá crecer, pero evidentemente el mundo de la tarjeta tiene ahora un peso predominante justamente por esas garantías que da el usuario, ¿no? Te voy a pedir concisión. 10 segundos. Por ejemplo, no, porque tenemos otro tema y me gustaría tocarlo, pero, a ver, pero por supuesto. Claramente la tarjeta o la credencial de pago de tarjeta es un medio preponderante a día de hoy. Pero tenemos un gran desafío porque, a ver, lo más importante, o por lo menos de Visa, lo que queremos es que pues sea la mejor forma de pagar y de ser pagado. Y vemos que están entrando otros jugadores y que están entrando otras formas de pago. Creo que tenemos que trabajar mucho para seguir siendo el medio preponderante en los pagos, tanto sea en el presencial como en el e-com. Eso requiere mucha inversión y, sobre todo, escalabilidad. Y una cosa muy importante, me ha gustado que ha dicho tu compañero anteriormente, que es generar valor al usuario. Porque muchas veces nos olvidamos, y yo creo que cuando estamos en estos foros que nos salimos de nuestro día a día y de estar ahí respondiendo mails para que la bandeja vaya bajando, es generación de valor. Es decir, la foto que tenemos hoy no nos garantiza que sea la misma foto de 5 años. Pero lo que hay que trabajar es para seguir ganando terreno al efectivo y que tu experiencia de pago y que le generes valor al usuario realmente sea la solución, en este caso, con medio de pago de tarjeta, sea la finalista, la que realmente el cliente elija para pagar, porque le genera valor. Valor de control, valor de seguridad, valor de manejar sus finanzas, porque es universal, porque puede ir a cualquier parte y poder comprar, porque no tiene que ver si es un comercio que está basado aquí o está basado en Italia o en Estados Unidos, y eso es lo que realmente va a dirigir pues que elijas una forma de pago u otra. Y que además normalmente ligamos directamente a nuestra entidad financiera con la que trabajamos. Vamos a hablar de la industria, tengo que mencionarlo aunque no nos queda mucho tiempo, pero realmente la industria, y hablo de entidades financieras y de no financieras, porque claro, ahora los players también se han multiplicado, ¿no? ¿Están realmente a la altura de esta velocidad que estamos viendo, esta disrupción, toda esta innovación? ¿Están dándole al consumidor lo que demanda? Yo creo que hay entidades que están liderando, ¿no?, procesos de innovación y acercando nuevos métodos de pago, ¿no?, y formas de pago a los consumidores. Yo creo que lo están haciendo razonablemente bien, rápido. Por otra parte, también es verdad que la capacidad de adopción del consumidor de esos nuevos métodos de pago a veces no es tan rápida como nos gustaría a todos. Y eso puede obedecer a una cultura o formación tecnológica o cierto rechazo, ¿no?, a la tecnología que se está poniendo o incluso a hábitos de pago o habituales del consumidor que no quiere cambiarlos, ¿no? O sea, yo creo que sí, es verdad que hay ahí entidades que están liderando, ¿no? Pero también es verdad que se encuentran con muchos problemas, ¿no?, a veces de tipo regulatorio o incluso de tipo de procesos internos por sus propios legacy, ¿no?, sistemas legacy, donde el time to market, hablo más de las entidades más tradicionales, no tanto de las fintech, que son mucho más ágiles, pero donde su time to market es un poco más complicado, ¿no?, y esa flexibilidad de los sistemas no les permite, ¿no?, llegar ahí. Y bueno, y luego la inversión, ¿no? O sea, aquí hay clarísimamente, si inviertes o no inviertes, hay quien invierte y hay quien simplemente se convierte en un fast follower de los éxitos que se produzcan, ¿no? Entonces, bueno, nosotros creemos que sí se está produciendo un liderazgo, una capacidad de innovación por parte de las entidades, pero yo creo que aún tenemos un punto de mejora en el que las entidades pueden conseguir acercar métodos de pago
más ajustados a la demanda del usuario, del consumidor, y donde sean capaces de hacer una formación para que adopten precisamente esa tecnología y ese nuevo método de pago, ¿no? Porque yo creo que son la combinación de las dos cosas. Una es crear el método, pero por otra parte es crear la cultura de la adopción de ese método. Aquí hay dos velocidades. Tenemos entidades tradicionales y luego están las fintech, ¿no? Entonces, yo creo que la innovación es, antes lo hemos comentado, ¿no? Es frenética, o sea, no sabemos dónde va a parar, no sabemos cuál es el siguiente método de pago y cómo se va a instrumentar. Entonces tenemos que estar permanentemente siendo muy ágiles, ¿no? Eso a muchas entidades les cuesta, ¿no? Entonces yo aquí tenemos experiencias que hay players, ¿no? o compañías que están muy especializadas en medios de pago, que pueden constituirse como acelerador para estos grandes bancos o grandes entidades, que pueden ser un acelerador. No. Sí, se está oyendo ahí algo, ¿verdad? ¿Sí? No sé si vosotros lo estabais oyendo también. Digo, yo no sé si quiere que nos callemos, pero espero que no. Sí, ¿me oís? Vale, sí, yo creo Javier, que ese tipo de compañía se puede convertir como un acelerador, ¿vale?, para las grandes entidades a la hora de innovar y de aproximar al mercado nuevos métodos de pago, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que en eso estamos. Un poco en conclusión, por lo que me parece entender, Javier, están a la altura, pero podrían estarlo más. Yo creo que falta un pasito. Un pasito, ¿no? No sé si estáis de acuerdo, rápidamente. Bueno, a ver, como todo, ¿no? Hay entidades que juegan en primera división, hay otras entidades que van, o sea, en segunda división, pero yo creo que sí que hay todas las herramientas para poder estar en la punta de lanza. Yo sí que creo que creo que las entidades financieras y el sistema está cubriendo las necesidades de los consumidores y de las empresas. Todavía hay mucha capacidad de recorrido. Creo que los usuarios son insaciables. Cuando le ofreces experiencias nuevas de pago y soluciones, pero creo que en España yo creo que tenemos que estar orgullosos de las oportunidades de negocio que existen, de los jugadores que están. Es un mercado regulado que, por un lado, bueno, pues nos limita muchas veces la capacidad de desarrollo, pero por otro lado tenemos una consistencia y una robustez que también es garantía de esa regulación, y que yo creo que tenemos todos los ingredientes para que podamos estar el año que viene, el siguiente, viendo este estudio de Minsight y ver cómo los diferentes medios de pago nos estamos no defendiendo, sino convenciendo al usuario a que utilice una herramienta u otra. Bueno, pues esto sería una parte, ¿no? Sería un punto más de esos retos, ¿no?, y de las oportunidades de la industria. No sé si hay alguno en el que... No, tranquilo, un segundo, ya tenemos un segundo, podemos robarle solo uno. Me gustaría también escucharte, Tino, si hay alguno que se haya quedado en el tintero, algunos de los retos o de las oportunidades de la industria que en el horizonte ahora mismo está... Bueno, yo creo que hay un tema importante vinculado a todo lo que decían mis compañeros, que es el tema de colaboración y alianzas, ¿no? En la medida en la que los bancos tienen digamos, esas grandes inversiones en tecnología que les cuesta en determinados momentos crear experiencias de usuario más innovadoras. Estamos viendo en España, por ejemplo, como hay muchas fintech establecidas que están empezando a construir su modelo como servicio, o el impulso que hay de compañías nacidas en tecnología que se han construido en fábricas de servicio, procesadores, bin sponsors, etcétera, que pueden ayudar a los bancos a desarrollar esto más rápido, y las instituciones financieras que tengan el control sobre sus clientes, que es lo que conocen muy bien y lo que le da confianza al usuario, ¿no? Con lo cual yo creo que el tema de alianzas y colaboración entre el sector fintech y el sector tradicional va a ser fundamental. ¿Alguna cosita más que queréis decir antes de irnos? Que no me gusta eso cuando salimos por la puerta, decir, tenía que haber dicho, ¿no? No, bueno, yo simplemente concluir que, como creo que hemos dicho, ¿no? Yo creo que España está muy avanzada, ¿vale? Yo creo que el sistema financiero en general en España bueno, es un escaparate, ¿no?, para muchas otras geografías y países, y yo creo que lo estamos haciendo bien, razonablemente bien, ¿no? Pero es verdad que hay un ámbito de competencia donde los bancos más tradicionales o entidades más tradicionales, retails, financieras, etcétera, respecto a fintech, ¿vale?, se está produciendo una diferencia de velocidad, ¿no? Y yo creo que aquí, insisto, el ámbito de competencia tenemos que ver cómo, como decía Eduardo, ¿no?, con esas alianzas o apoyándose en players o compañías que están muy especializadas en medios de pago, pues somos capaces de ayudarles o ser un acelerador, ¿vale?, para no perder el tren de la innovación y al ritmo que están. Alejandro, Javier, Eduardo, muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí. Gracias, de verdad. Muchas gracias. Gracias.
Ahora devolvemos el sofá a su sitio, ¿no? Gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Gracias a los tres y, por supuesto, a Eva por esta fantástica moderación. Bueno, nos quedamos con muchas ideas de las que han estado comentando en esta mesa redonda, esa transformación, esos cambios que se están experimentando, diferencias entre el mundo físico y el mundo online, en el que la seguridad, por supuesto, es una de las prioridades. Y todo sin olvidar esa experiencia de usuario que estaba comentando Eduardo, generar valor para el usuario, y es que la industria está cambiando también para adaptarse a todo esto, a todas estas transformaciones, y con la colaboración como una de las claves, que es un tema del que se hablará también durante el resto de la jornada. Llega ahora el momento de la segunda mesa de este bloque dedicado a la innovación, que va a girar en torno a las fintech, esa nueva generación de innovadores. Y en ella vamos a abordar cómo las tecnologías están cambiando los servicios y también los procesos financieros. Para arrojar luz sobre este tema, voy a invitar ya al escenario a Eduardo Pérez, es Head of Branch and Lending en Revolut Spain and Portugal, a Amparo Navalte, CEO y co-founder de B89, y a Rafael Carrascoso, director de Desarrollo de Negocio Global de Minsait Payments y, además, moderador de la mesa redonda. Así que un fuerte aplauso, por favor, para los tres. Rafael, Amparo, Eduardo, muy bienvenidos. Gracias. Qué lejos, ¿no? Misma técnica. Yo como antes, que no nos veis. Hay que cambiar todos la silla. Bueno, muchas gracias por compartir con nosotros la experiencia. Yo creo que va a estar divertido porque son bancos parecidos, pero luego cuando profundicemos no tiene nada que ver, ¿no? Amparo es una emprendedora peruana que creó una pasarela de pago referente en Perú con algún premio internacional muy divertido, incluido el MIT. Se la vendió a un banco, ahí estuvo lista, y luego se dedicó a fundar y operar B89, que es un banco, no banco digital, y ahora nos va a explicar qué significa eso. Ella es la CEO del banco, y nos acompaña también Eduardo Pérez Toribio, que lidera el negocio de Revolut en España y Portugal. Tiene el reto y el encargo de montar pagos y crédito. Recuerdo que su trabajo tiene que ver con estrategia de marca, estrategia de negocio, y luego una cosa muy divertida que nos va a contar luego después, que es tropicalizar los productos globales Revolut al territorio, ¿no? que es la parte interesante, ¿no? Desde el punto de vista de negocio. Y nos cuenta Amparo ahora ese nombre tan raro que tiene su no banco y por qué es un no banco y a qué se dedica, ¿no? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Me encanta ser de las pocas mujeres siempre en estos eventos fintech o tecnológicos y pagos. Pero bueno, ahí vamos. B89 significa la B de bienestar. Nosotros buscamos crear bienestar financiero sin fronteras. Ese es nuestro propósito. Y el 89 es un año emblemático, porque fue la caída del muro del Berlín y el nacimiento del World Wide Web. Y anecdóticamente es el año en que nací también. Solo pura coincidencia. Decimos que somos un no banco porque nosotros no podemos llamarnos banco porque no tenemos licencia. Operamos como una casa de préstamos, damos un producto de crédito y se puede operar bajo esa figura. En algún momento quisimos llamarnos Bank Rebels, nos llegó una carta de la superintendencia diciendo que no podía existir la palabra bank, ni siquiera bank en ninguna de sus formas. Entonces dijimos, ok, no somos un banco. Y así quedó el eslogan. ¿Y a qué se dedica B89? ¿Crédito? Sí, damos créditos, empezamos con ese modelo de negocio. Tenemos un programa que se llama Crédito. Hay más del 50% de las personas no están bancarizadas. Entonces, acceder a la primera tarjeta de crédito es súper complejo. Nosotros los llevamos por un camino de 6 meses donde los acompañamos con educación financiera, vamos conociéndonos, la liquidez, todo eso, y de ahí los graduamos a que tengan su producto, su primera tarjeta de crédito. Ese es el negocio principal. Pero también tenemos algunas líneas en paralelo, como es lo de remesas en tarjetas P2P, ¿no? De Estados Unidos, de Chile, porque finalmente el medio de pago que tenemos lo estamos utilizando para más cosas, que es que llegue el dinero de las remesas a estas tarjetas. Y adicionalmente me comentabas antes que queríais ser
plataforma bancaria marca blanca, ¿no? Plataforma de crédito marca blanca, ¿no? Para nuevas compañías, para nuevos emisores que llegarán con ese tipo de necesidad, ¿no? Sí, también lo hacemos, somos multifacéticos, Ya. como te habrás dado cuenta. Tenemos un servicio donde operamos como BIN sponsors y fintechs o empresas cripto que quieren sacar su tarjeta nos utilizan a nosotros como marca blanca, ¿no? Y de hecho tenemos un muy buen partnership con Visa y somos emisoras regionales de tarjetas para empresas cripto. Eso está bien potente. Genial. Y Eduardo, Revolut, quiero suponer que viene de Revolución, nos cuentas también ahí un poco. Sí. Y nos cuentas a qué se dedica Revolut en Bueno, pues Revolut inició sus primeros pasos como una tarjeta, un medio de pago. Buscaban un caso de uso en el que los tipos de cambio querían mejorar esa experiencia de usuario. Y poco a poco ha ido evolucionando a lo que denominamos nosotros una super app financiera. Lo que buscamos es, a través de la tecnología, que lo hemos estado hablando mucho en los distintos puntos de hoy, a través de la tecnología mejorar la experiencia financiera de nuestros clientes. Es una empresa tecnológica, es una empresa que tiene un banco, tiene licencia, todo gira en torno a esa cuenta bancaria. Y alrededor de la cuenta bancaria pues damos un montón de servicios añadidos de valor a los clientes, ¿vale? Desde pues, medios de pago, como hemos estado comentando. Ahora, si hablamos más en detalle de los medios de pago, os contamos un poquito cómo es nuestra tarjeta. Pero también queremos vincular todo aquello que en el día a día de nuestros clientes, cuando están pensando en su mundo, en su parte financiera, en cómo van a gestionar su dinero, lo queremos resolver sus problemas. Estamos hablando desde cómo el cliente puede ahorrar mejor, cómo la experiencia de pago puede ser mucho mejor, cómo a través de la experiencia de pago ayudamos a los clientes a ahorrar o incluso a hacer unas compras mucho más eficientes, ¿no? A través del cashback o de los acuerdos con las marcas principales. Entonces, buscamos un poco eso, ser el referente, el eje central de las finanzas de nuestros clientes, no solamente con una componente bancaria. Ya, entendido. Luego profundizamos un poco más por la parte técnica, pero sí que hay una primera diferencia importante y vuestra primera palabra del ADN es plataforma tecnológica para prestar servicios financieros. Entiendo que la de Amparo es un poco al revés, ¿no? Pero luego vamos al punto tecnológico. La primera pregunta que me han pedido que haga tiene mucho que ver con el mundo fintech, con el cambio de ciclo y con la potencial burbuja. Hay que hablar de eso sí o sí, así que disparamos por ahí la primera pregunta. Entiendo que estamos de acuerdo en que hay un cambio de ciclo en el mundo fintech, que se ha terminado de quemar dinero y que ahora estamos en otra fase, que por el camino, lógicamente, va a haber un proceso de selección natural. ¿Qué pensamiento tenéis sobre esta situación y cómo estáis trabajando cada uno de vosotros para no caer en esa potencial explosión de la burbuja y que os afecte lo mínimo posible? Sí, de hecho, nosotros tenemos un mentor que nos dijo, si quieren levantar dinero, pues antes tomaba 6 meses, ahora prepárate para que sean 18 meses. Y nosotros, ok, mejor soy sostenible. Entonces, lo que hicimos fue, nuestro último año, o sea, el último año en el que levantamos inversión fue en noviembre del 2021. Y desde ahí hemos dosificado muchísimo el cómo venimos operando, nos hemos vuelto más eficientes, nos hemos reinventado, hemos sacado líneas de negocio que antes no teníamos, pero que los podemos operar con 2 o 3 personas y que son muy rentables. Entonces, creo que algo que no necesariamente han visto todas las startups es que se están quedando sin liquidez y que ya no va a ser tan sencillo. O sea, piensan que van a tener todavía financiamiento con un fondo indefinido o indeterminado y si no se ponen las pilas, pues van a ser una de las que van a terminar cerrando, ¿no? Entonces, eso es algo natural que tienen que darse cuenta las startups. Y bueno, si ya muchas empresas grandes, por ejemplo, han tenido que despedir gente, han cerrado algunas operaciones, pues en el mundo de las startups o empresas más pequeñas con mayor razón, ¿no? Deberíamos tener la flexibilidad y hacer todo eso en mucho menos tiempo. Ya, entendido. ¿Tu caso?
Yo ahí estoy de acuerdo. Yo creo que ha habido un cambio de paradigma, sobre todo en el momento en que hemos empezado a tener, bueno, ha venido todo un poco ligado, ¿no? Antes también se comentaba el efecto pandemia, el efecto guerra, la inflación, la subida de tipos, etcétera. Ahora los inversores están muy enfocados no tanto al crecimiento del producto, que era el paradigma que teníamos anteriormente, mucho crecimiento, hacer llegar a cuantos más clientes posibles mejor. Ahora lo que buscan es rentabilidad, y para eso hay dos vías. Uno, ser muy bueno en lo que haces, que vamos a hablar de competencia también, y eso es complicado, y la otra palanca es la diversificación. Nosotros en Revolut yo creo que hubo una apuesta bastante clara en cuanto a la diversificación. Tenemos muchas líneas de negocio abiertas, no solamente la parte de medios de pago, banca, cripto, seguros, etcétera. Entonces, podemos ir balanceando y cambiando los tiempos. Luego, aparte, también lo hablaremos, ¿no? El hecho de hacer un producto que sea totalmente escalable y que requiera muy poquita customización en los distintos mercados, eso también te posiciona bien. Y respecto al número de compañías, ¿no?, de nueva creación que vienen, estas, vamos a llamarlas fintech, nuevos emisores en los últimos tiempos, nosotros yo creo que estamos implementando más de una compañía por mes en los últimos 3 años, que viene de lo que podemos llamar el mundo fintech relacionado con pagos. Hay tanto espacio, hay tanto por explorar como para que eso ocurra. Mezcláis eso con robar cuota de mercado, tenéis un espacio de nicho específico. ¿Por qué hay tantas? Yo creo que las fintech lo que buscan es especializarse. Entonces, cada quien encuentra su nicho. Entonces, espacio hay, sobre todo en Latinoamérica, donde la bancarización es tan baja, tanto para personas como para empresas. Entonces, están saliendo soluciones de nicho, muy enfocadas en empresas, pueden ser empresas medianas, los emprendedores independientes, startups para mujeres, o fintech solo para mujeres. Entonces, creo que hay un nicho y cada quien va seleccionando cuál es su nicho y especializándose en las necesidades que ese segmento tiene. Por eso es que hay tanta diversificación, ¿no? O tantas. Entiendo que en vuestro caso es una visión un poco distinto al ser una compañía mucho más global, ¿no? Es distinta, y en un mercado como el de acá, pues hay más, yo diría que el concepto de inclusión financiera en España y Portugal no existe o no tiene mucho sentido. Bueno, yo creo que una cosa no quita la otra, ¿no? Lo que estaba contando ahora mismo Amparo tiene muchísimo sentido para pequeñas startups que quieren posicionarse, que quieren cubrir los casos de uso muy concretos de los clientes, pero llega un momento en que ese caso de uso se satura, ya no tienes más capacidad de crecimiento. Entonces ahí es cuando a lo mejor vendrán, o lo veremos un poquito más en el futuro, veremos las fusiones, veremos que muchas fintech terminan consolidándose en una para dar un servicio global a los clientes, ¿no? Con una experiencia con mucha menos fricción, ¿vale? Eso es un poco la apuesta que tuvo Revolut. En lugar de buscar un nicho, intentó posicionarse en muchos casos de uso. Sí que es verdad que luego, por ejemplo, nosotros en las distintas geografías tenemos servicios y posicionamientos muy diferentes. Incluso, yo siempre lo digo, tú juntas a 10 clientes de Revolut en una misma sala y cada uno te va a dar una visión completamente diferente de la aplicación o cómo la utiliza. O cómo la usas. Entonces, yo creo que esa es la gran parte. Hay nichos, sí, hay posibilidades también, pero llegará un momento en que el usuario pida consolidar un poco todos esos más homogéneo, está claro. Y siguiendo con tu reflexión, ¿cómo ve Revolut el tema geográfico? Entendiendo que partís de ser una compañía global con aspiración global, la hoja de ruta va por ahí, no decís que no a ningún territorio. ¿Con qué criterios priorizáis? Bueno, el criterio es básicamente el cliente. El cliente es el que demanda el uso. Ahora mismo estamos en 36 países, tenemos más de 28 millones de clientes, en España más de 1,5 millones. Y lo que vemos en las distintas geografías es, siempre hacemos la misma aproximación, ¿no? Preguntamos qué es lo que realmente necesita el cliente en cada mercado y apostamos por ello, ¿no? En algunos mercados pues, se lanza con mucha anticipación los productos de crédito.
En otros, como en el mercado español, hay una mayor demanda, a pesar de que tenemos tanto cliente, hay una mayor demanda por tener un IBAN local. Bueno, pues esa es la apuesta que estamos haciendo, lo mismo que en Portugal. Cómo funciona cada geografía es diferente. Portugal tiene un esquema de pagos completamente diferente al que hay en España. Y todo eso requiere posicionamientos muy diferentes. A nivel de producto y tecnología sigue siendo lo mismo. Podemos ir abarcando distintos países, pero vamos posicionando, vamos priorizando aquellos que requieren una menor customización del producto general en cada país. ¿Tú dirías, Eduardo, que eso que acabas de decir, ¿no? Esa homogeneidad de producto, plataforma, enfoque de negocio como marca blanca para los Revolut de otros sitios más locales es la mejor palanca como para lograr eso? Ahí depende mucho ¿A ti te cuesta mucho lo que ¿no? decíamos antes, localizar o tropicalizar un producto definido a nivel Revolut, llevarlo a Portugal, llevarlo a España, llevarlo a México? Yo creo que las fintechs están intentando seguir ese modelo. Una vez que tienen un producto que está testado, validado en una geografía, que ya han experimentado, han hecho algunas iteraciones y lo han mejorado, lo intentan llevar a otras geografías. Muchas de las fintech que están en España viajan a LATAM a intentar hacer allí negocio, ¿no? Claro. Entonces sí, esa visión global creo que la tienen. Lo importante, yo creo, es tener en mente que eso es a lo que quieres llegar, de tal manera que cuando vayas construyendo algo, aunque sea con carácter local, siempre vayas pensando en los próximos pasos. Claro. Y entiendo que en B89, Amparo, partimos de un lugar completamente distinto porque es 100% local, salvo el producto este que comentabas antes de la tarjeta cripto, que sí que es más multilatina, ¿no? O da cobertura más regional. Y luego el aspiracional vuestro es salir del Perú. ¿Lo puedes contar? ¿No se debe todavía? Va por partes. A ver, de hecho, nosotros, claro, empezamos en Perú. De ahí abrimos en Estados Unidos, empezamos a hacer todas las negociaciones para abrir operaciones en Estados Unidos, porque el mundo de la remesa entre Estados Unidos y Perú es bastante fuerte, pero después, por todo el contexto, dijimos, no es una buena idea nosotros operar una empresa desde allá, ¿no? Es demasiada inversión para el contexto actual. Entonces, cambiamos de política y dijimos, no, vamos a trabajar con partners. Nosotros no necesitamos estar siempre de cara hacia el cliente final, pero podemos ser quien está atrás. Entonces hicimos un cambio estratégico para operar y apalancarnos siempre en partners. Y eso nos ha ido súper bien. Y ese es el camino que tenéis. Y ese es el camino por lo menos el próximo año. A corto o medio es eso. Ya, perfecto. Saltamos al tema técnico, donde también tenéis algunas diferencias. Desde un punto de vista de plataforma, arquitectura, enfoque, lógicamente sin entrar en detalles, que además aburriríamos a mucha gente, pero conocemos, ¿no? que Revolut se fabrica su propia plataforma porque además entiende que haciéndolo de manera homogénea le provoca ese tipo de sinergias y esas implementaciones deslocalizadas, ¿no? Y en el caso de B89 viene un poco al revés, ¿no? Partió de tener ese tipo de concepto, cambió de rumbo hace un tiempo y decidió, no sé si lo explico bien, ¿no? Quedarse con la parte tecnológica que está más cercana de la piel de sus clientes y delegar más el core o el motor de la tecnología, ¿no? Sí, más o menos he entendido. ¿Por qué eso? ¿Por qué así? ¿Por qué vuestro cambio de rumbo? ¿O por qué vuestro ADN me pone primero la palabra tecnología y después la financiera? Bueno, en nuestro caso, Revolut nace como una compañía tecnológica. Lo que han visto es que el poder crear todo en casa con esa visión global te permite acceder a los mercados de una forma mucho más ágil, mucho más eficiente. El depender de distintos, por poner un caso de uso, el depender de un proveedor para que te pueda prestar un motor de decisión en lugar de tenerlo en casa, te implica que ese motor de decisión sí te funciona muy bien en determinadas geografías porque está muy bien localizado, pero en el momento en que sales a otro mercado ya la cosa se rompe, ¿no? Entonces, el poder hacerlo internamente ayuda muchísimo mejor. Y luego la escalabilidad del crecimiento. Tenemos la agilidad. Nosotros cada lunes hacemos una subida nueva de la app con todo el ecosistema financiero que hay por debajo
con los distintos upgrades que hay. Entonces, te permite crecer y mejorar de una forma muchísimo más rápida. Claro. Entiendo que vuestro enfoque, volumen de inversiones simplemente por normativa, por capas regionales, vamos a llamar, ¿no? Por nivel de regionalización, por componentes locales, tiene que estar ir viendo todo el día, ¿no? Para que eso llegue donde sí, tenga que llegar y cumplir, ¿no? Lucas Amparo, comentabas antes que era un poco distinto, ¿no? Que también habías dado un cambio de rumbo. Sí, de hecho, cuando empezamos nos inspiramos también en Revolut, en N26, en todas las startups fintech súper grandes. Y claro, empezamos con un componente tecnológico bastante fuerte. Después nos dimos cuenta que eso requería demasiada inversión y que nos quedábamos cortos en tiempos. No teníamos ese tiempo para poder nosotros hacer todo desde cero. Entonces, otra vez cambió de rumbo. Dijimos, mejor hay que apalancarnos en alguien que ya lo tenga hecho, que la solución sea sólida, sea fuerte, que sea flexible también. Y bueno, así fuimos encontrando partners. Y nos enfocamos también en, a veces te dicen sal rápido, ¿no? Sal rápido y prueba. En el mundo de pagos es complejo porque necesitas brindar mucha confianza a tus clientes. Si algo en pagos falla, pues tu negocio depende de un hilo ahí. Entonces, tener un partner que sí nos permita generar esa confianza porque funciona bien y nosotros dedicarnos a hacer nuestros experimentos y ver qué negocio funciona y cuál no, pues era vital. Ya, perfecto. Pues terminamos en un minuto y así no nos regañan. Y se me había ocurrido que para dar pie a que luego en el coffee break haya preguntas más directas o más interesantes, que os cruzarais vosotros una pregunta después de la charla. No sé qué le gustaría saber a Eduardo de B89. Bueno, a mí algo que me ha dejado, que me ha gustado muchísimo en la conversación que hemos tenido, nos ha hablado de un producto que tienen que es una tarjeta cripto. Yo creo que combina muy bien lo que estamos hablando de los medios de pago con las nuevas necesidades y experiencias que buscan los clientes, ¿no? El mundo cripto está empezando ahora a romper y si lo combinas con los medios de pago, pues ya tienes un caso de uso estupendo, ¿no? Yo creo que esa apuesta que habéis hecho es fantástica. A mí personalmente me gustaría conocer un poquito más de ese producto. Sí, a ver, cuento rapidito. Ya, este producto, finalmente la tarjeta es un medio de pago, ¿no? Como lo hemos visto todos. Entonces, la parte cripto funciona como tú en tu tarjeta puedes hacer cash out del cripto. Ese es como que el modelo básico, ¿no? Inicial con el que están empezando las startups. Pero tenemos un cliente que es Banexcoin, que es un crypto exchange. Ellos están trabajando de una manera distinta. Están dando crédito con cripto como garantía, un porcentaje del cripto con garantía. Entonces, dependiendo de la moneda, si es USDC, tienen un porcentaje de crédito, si es Bitcoin, es otro porcentaje de crédito que va atrás como respaldo. Nosotros como B89 le damos la parte de crédito porque eso es lo que hacemos, lo que tenemos, y además le damos somos el BIN sponsor, le damos la licencia para que ellos puedan tener su marca de tarjeta by B89. Entonces, ese es el modelo. Ya, estupendo. Luego seguro que hay gente interesada en profundizar ahí en el café. Y rotamos la pregunta, algo que te interese de... Pregunta rápida. ¿Cuál ha sido tu paso a paso para abrir España? ¿Para abrir España? Un camino largo, porque todavía no hemos abierto. Pero yo creo que el primer paso ha sido sobre todo ir muy de la mano del regulador. Para nosotros es importantísimo a la hora de localizar, independientemente de que ya partimos con una licencia bancaria europea, el localizar en cada una de las geografías requiere una conversación muy directa con el regulador, asegurar que hay mucha tranquilidad. El regulador estaba con la parte de cripto, nos hizo un montón de consultas, yo creo que ahora prácticamente todos. Y sobre todo el otro paso es el que había comentado anteriormente, ¿no? Intentar entender a nuestros clientes y cuáles son los siguientes productos que tenemos que ir ofreciendo y cuál es nuestro roadmap en el corto y en el largo plazo. Ya estamos trabajando también en otros productos que nos están demandando y ya vendrán, pero más a largo plazo. Genial. Ya, buenísima conversación, un gustazo.
mil gracias por Muchísimas compartirlo gracias a vosotros. con Gracias. todos. Encantadísimos de teneros aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los tres, Eduardo, Amparo, Rafa, por estas aportaciones. Un mundo realmente apasionante y con muchísimo futuro como son las fintech.